Hola chicos, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre los mecanismos de eliminación. Antes de resolver el ejercicio vamos a realizar un pequeño repaso de algunos conceptos importantes. Bien, para que ocurra este mecanismo de eliminación vamos a tener presentes los mismos reactivos de los cuales habíamos hablado en los mecanismos de sustitución. Carbonos con hibridación sp3, con un elemento electronegativo que va a estar unido a este carbono, generando un enlace ahí polarizado, una densidad de carga negativa, una densidad de carga positiva sobre el carbono, y una base que va a ser la responsable de extraer un protón de esa molécula. Muy importante que tengamos presente que partimos de un alcano y como producto en las reacciones de eliminación se obtienen alquenos. Como partimos de los mismos reactivos que para el mecanismo de sustitución, se van a poder obtener ambos productos, el producto del mecanismo o de la reacción de eliminación y también el de sustitución. Se obtienen ambos productos. Yo voy a poder favorecer la formación de uno o del otro con, por ejemplo, el control de la temperatura. Si yo mantengo una temperatura elevada, el producto que se va a formar en el mayor porcentaje va a ser el de eliminación. Bien, vamos a tener dos tipos de eliminaciones. Una eliminación unimolecular que va a ocurrir en dos etapas. Una etapa lenta, que es en la que se va a perder este grupo electronegativo generándose un carbocatión, y una etapa rápida en la que la base que está presente en el medio toma un protón de esa molécula para formarse el alqueno. Ahora, al quedarme el carbocatión con este enlace simple, ese enlace simple puede rotar. Dependiendo en qué momento de la rotación la base tome el protón, yo voy a poder obtener dos isómeros, o el isómero cis o el isómero trans. ¿Sí? Esta no es una reacción estereoespecífica por este motivo, porque yo puedo obtener dos isómeros dependiendo en el momento en el que la base tome ese protón. Al tener dos etapas y ser la más importante la etapa lenta, recordemos que la velocidad, para calcular la velocidad solamente voy a tener en cuenta la concentración del reactivo. En este caso no sería importante la concentración de la base. Muy bien, en el mecanismo de eliminación E2, al igual que en el de sustitución bimolecular, vamos a tener un mecanismo concertado. En un solo paso va a ocurrir tanto el desprendimiento de este grupo electronegativo de la molécula como la pérdida del protón por la base. Entonces, todo va a ocurrir en un mismo tiempo, en una misma etapa. Este es el estado de transición y vamos a obtener un solo producto. En este caso, al ser una sola etapa, para el cálculo de la velocidad me va a importar tanto la concentración del reactivo como la concentración de la base. Recordemos, antes de comenzar a resolver el ejercicio, que cuando uno pueda obtener un alqueno que tenga isómeros cis y trans, el que se va a generar en mayor porcentaje va a ser el isómero trans. Siempre el isómero trans va a ser el más estable, ya que tiene sus grupos con menor impedimento estérico, sus sustituyentes con menor impedimento estérico y con menor repulsión de carga. Y que siempre el alqueno más sustituido va a ser el que se va a formar en mayor porcentaje. Bueno, en este ejercicio nosotros tenemos que ver cuáles son los alquenos, los productos de la deshidrobromación que se formarían en cada molécula. En la primera molécula tenemos, vamos a numerar primero 1, 2, 3, 4. Tenemos el bromo que se va a perder y la única posibilidad de carbono contiguo al carbono que tiene el bromo es el 2. Entonces el carbono 2 sería que se pierda un hidrógeno. Entonces vamos a tener entre el carbono 1 y el carbono 2 el doble enlace. En el carbono 1 nos va a quedar unido a dos hidrógenos y en el carbono 2 nos va a quedar unido a un hidrógeno y a un etilo. En este caso no vamos a tener isómeros cis y trans, ya que este carbono 1 tiene dos hidrógenos unidos, dos grupos iguales, entonces no se van a generar isómeros cis y trans.
En el caso de la molécula B, vamos a numerar también 1, 2, 3 y 4. Este es el carbono 1 porque es el que está más cerca del grupo funcional. Este es el bromo que se va a perder y vamos a tener dos posibilidades: que se pierda un hidrógeno del carbono 1 o que se pierda un hidrógeno del carbono 3. En el caso de que se pierda el carbono 1, vamos a tener carbono 1 unido al carbono 2. En el carbono 1 nos van a quedar dos hidrógenos y en el carbono 2 un hidrógeno y un metilo, un etilo. No vamos a tener isomería cis y trans porque tenemos dos hidrógenos unidos al carbono 1. Ahora, si el hidrógeno se pierde del carbono 3, vamos a tener carbono 3 unido con doble enlace al carbono 2. En el carbono 2 nos va a quedar un hidrógeno y un grupo metilo. Y en el carbono 3 nos va a quedar un hidrógeno y un grupo metilo. En este caso tenemos la forma cis y también vamos a tener la posibilidad de que se nos genere el isómero trans. ¿Sí? Recordemos que este sería el que se va a formar en mayor porcentaje, porque es más estable. Tenemos ahora el apartado C y D del ejercicio. Del apartado C, bueno, vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Sería lo mismo empezar a numerarlos de acá, ya que es una molécula con simetría. ¿Cuáles son las posibilidades? Que se pierda un hidrógeno del carbono 4 y que se pierda un hidrógeno, o que se pierda un hidrógeno del carbono 2. Entonces, si lo hace del carbono 2, el doble enlace nos va a quedar entre el 2 y el 3. En el carbono 2 nos queda un hidrógeno y un grupo metilo. Y en el carbono 3 nos va a quedar un hidrógeno y un etilo. Por lo tanto, acá vamos a tener isomería, en este caso sería cis, pero también podemos tener el isómero trans. Recordemos que este sería el que se va a formar en mayor porcentaje por ser el más estable. Ahora, si perdiéramos un hidrógeno del carbono 4, como la molécula es simétrica, volveríamos a obtener los mismos dos isómeros. Entonces esta molécula en realidad tiene estos dos isómeros nada más, ¿sí? Bien, en el caso de la D se va a perder el bromo y vamos a numerar acá 4, 5, los carbonos. Se va a poder perder un hidrógeno del carbono 1 o un hidrógeno del carbono 2 o un hidrógeno de este radical metilo. En el caso de que se perdiera del radical metilo, nos va a quedar exactamente la misma, los mismos isómeros que si se pierde el carbono 1. Entonces vamos a elegir hacerlo con el carbono 1, doble enlace, carbono 2. En el carbono 1 nos van a quedar dos hidrógenos y en el carbono 2 nos va a quedar un metilo y un propilo. ¿Sí? Acá no vamos a tener isómeros cis y trans por tener dos hidrógenos unidos al carbono 1. En el caso de que eligiéramos sacar el hidrógeno de este radical metilo, nos quedaría exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros sacamos un hidrógeno del carbono 3, nos quedaría lo siguiente: sobre el carbono 3 un hidrógeno y un etilo, y sobre el carbono 2 dos metilos, con lo que tampoco obtendríamos isómeros cis y trans, pero fíjense que este alqueno es el más sustituido, entonces vamos a obtener mayor porcentaje de ese alqueno. Y por último, el apartado E y F del ejercicio. Aquí tenemos la pérdida de este bromo. Vamos a numerar los carbonos: 2, 3, 4, 5.
Los carbonos contiguos serían el 4 y el 2. Entonces, si se pierde un hidrógeno del carbono 2, vamos a tener carbono 2, carbono 3. En el carbono 2 nos va a quedar unido a 2 metilos. Y el carbono 3 nos va a quedar unido a un hidrógeno y a un etilo. Esta molécula no va a tener isómeros cis y trans por tener dos grupos metilos unidos al carbono 2. En el caso de que perdiéramos un hidrógeno del carbono 4, nos quedaría carbono 3, carbono 4. En el carbono 4 nos va a quedar un hidrógeno y un metilo. Y en el carbono 3 nos va a quedar un hidrógeno y todo esto que vamos a llamar R. Este sería el isómero cis, pero también podríamos tener el isómero trans de esta molécula, recordando que este sería el que se va a formar trans en mayor porcentaje de estos dos isómeros, ¿no? Del cis y del trans. Y en el caso del F, vamos a tener el bromo, vamos a numerar los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso vamos a tener tres posibilidades. Una es que el hidrógeno se pierda del carbono 2, otra que se pierda del carbono 4 y otra que se pierda de este radical metilo que está sobre el carbono 3. Entonces, si se pierde el carbono 2, vamos a tener carbono, doble enlace carbono, este es el carbono 2, este es el carbono 3. En el carbono 2 nos va a quedar unido a dos radicales metilos y el carbono 3 nos va a quedar unido a un radical metilo y un radical etilo. Un alqueno tetra sustituido. No va a tener cis y trans por tener estos dos grupos metilos unidos al carbono. Si nosotros hacemos el alqueno, o sea que se pierda el hidrógeno de ese radical metilo, nos va a quedar así. Acá a todo esto le vamos a llamar R1. Nos va a quedar unido a R1 y al etilo. No va a tener cis y trans por estar estos dos hidrógenos unidos al carbono. Y por último vamos a tener el carbono 3. Si se pierde un hidrógeno del carbono 4, en el carbono 4 nos va a quedar un hidrógeno y un metilo. Y en el carbono 3, nos va a quedar un metilo y este R1 entre el carbono 3 y el carbono 4. Aquí vamos a tener la forma trans y podríamos tener, esta sería la forma trans, y podríamos tener la forma, acá tenemos R1 y aquí, acá tendríamos que dejar así R1, la forma cis. Bien chicos, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.